Buenas, hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a hablar sobre el consumo sustentable, el reciclaje de plásticos y nos va a hablar Carolina Monmani sobre un proyecto con una larvita y una oruga que se están comiendo el plástico, que es buenísimo. Así que ya arrancamos en un ratito. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Ile. Bien, ¿y vos? Todo tranqui, disfrutando el fresquito ya. Así es. Bueno, ¿querés arrancar haciendo una pequeña presentación tuya de la investigación, quién sos, qué hacés, y de ahí arrancamos ya directamente con el programa? Dale, de una, de una. Yo soy Carolina Monmani García, científica de CONICET y trabajo en el Instituto de Ecología Regional en Orcomolle. Sí. Y estoy acá hoy hablando sola, pero en nombre de varios que quizás están ahí escuchando, porque somos varios los que estamos con este tema del plástico en particular, que es de lo que voy a hablar un poquito hoy. Y eso es un proyecto que ha ido creciendo e involucra ahora varias instituciones, así que aunque yo diga hoy Instituto de Ecología Regional, son muchas más instituciones, está el PROIMI, está la Facu de Ciencias Naturales, está Fundación Miguelillo, CONICET Independiente, así que somos varios y de varias disciplinas también. Bien. ¿Cómo surgió el tema del proyecto del de tejer con plástico, el tejiendo con conciencia? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue que arrancaron? Bueno, esto arrancó formalmente en el 2012. Informalmente nos juntábamos a tejer cosas de lana, como por esta época o antes, ya largábamos en mayo con el tejido. Y eso es algo que pasa muy comúnmente en Argentina y en nuestros pueblos andinos, sobre todo. Ya lo tenemos muy incorporado y no nos damos cuenta que tenemos tan metido el tejido. Entonces, para nosotros ha sido no muy, ha sido como un juego pasar de la lana al plástico, un poco porque veíamos bolsas de plástico por todas partes, ¿no? Acá en Tucumán todavía se ven. Pero en esa época, cuando empezamos a tejer, 2010, 2011, bueno, simplemente cortamos como se nos ocurría una bolsa y empezamos a probar. Y eso fue un viaje de ida, de totalmente, nunca más pudimos tejer lana ni hilo porque pensamos, yo ahora estoy en una campaña de tejido con lana, pero tengo un cargo de conciencia que estoy invirtiendo tiempo en eso en lugar de estar haciendo algo con el plástico, porque una vez que entramos en el plástico, Agustina, Malicia y yo, Agustina es la otra investigadora que está en Tejiendo Conciencia particularmente, ya no pudimos volver a tejer otro material y ya empezamos a ver las bolsas con otros ojos y las texturas y los colores y cómo quedaría esto y lo otro y bueno, pura investigación, investigación en otro sentido, en prueba y error de materiales. Se nos abrió un mundo entero con eso Este, y empezamos a salir a dar charlas y a realmente usar el tejido, que es algo que está metido en el tucumano y en el argentino hasta un punto que ni nos damos cuenta qué tan metido está. Empezamos a usar eso que es tan familiar para mucha gente como un gancho para empezar a concientizar sobre el problema que hay por atrás del plástico. Entonces, mientras nos juntamos a tejer plástico, tenemos la oportunidad de ir pasando el mensaje, ir contando por qué tenemos que hacer algo respecto al plástico, por qué no podemos estar estáticos e indiferentes ya, porque el plástico, aunque nosotros no hagamos nada con él o no lo busquemos, él nos busca a nosotros. por lo que contás también trascendió a lo que es la vida académica de investigación, toda la parte de investigación se están trabajando con unas larvas que se alimentan de plástico, que se las planea usar para ayudar a la degradación. ¿Cómo descubrieron esto? ¿Cómo las encontraron a las larvas? Bueno, eso fue gracioso porque, bueno, fue justamente en uno de los talleres de tejido que una de las participantes de los talleres nosotros dábamos
Ahora no estamos dando, pero dimos durante 3 o 4 años todos los viernes un taller gratis de tejido y ya teníamos un grupo bastante estable de tejedores y tejedoras de distintas edades. Y una de las tejedoras, que es justamente la vicedecana de la Facultad de Ciencias Naturales, Normita Nasif, se acercó con una bolsa comida por una polilla. Entonces empezamos a delirar con qué era eso, qué era, o sea, qué tipo de polilla se podía comer el plástico y si realmente lo comían, cómo lo utilizaban, o si lo comían para escaparse de la bolsa y salir al exterior, si habían quedado atrapadas. Y empezamos a como a reírnos de eso, pero a los pocos días llegó del campo otro colaborador formal del proyecto, que es Alberto Galindo, que es de la fundación. Llegó del campo con él trabaja con abejas, y llegó con una caja, una colmena de abejas cubierta por un pedacito de silo bolsa, que es el material que usan para guardar granos. Es un material muy duro con 3 capas de polietileno. Estaba comida, pero unos huecos gigantes del tamaño de unas polillas que había adentro, y de la misma forma era ovalado el hueco. Entonces empezamos a decir cómo hicieron estas para consumir este plástico tan Semejante. duro. Sí. Ya veníamos con el bichito de la curiosidad desde los talleres de tejido que Normita nos había traído esas polillas que comían plástico, pero esto fue como abrirnos más la cabeza, y ya ahí planteamos como experimentos de seguimiento, no experimentos, sino en cápsulas de observación, en cápsulas de Petri, las pusimos y las dejamos observando a ver si comían, no comían, si era del cuerpo que salían unas enzimas, o si era con las mandíbulas, cómo era el mecanismo. Empezamos un montón de observaciones. Y a partir de ahí, bueno, primero nos dimos cuenta que no eran enzimas de la superficie del cuerpo. Después ya entraron 2 estudiantes de ahí del Lillo a ayudarnos con los experimentos: Juli Ruiz, que acaba de terminar su tesina, y María Angélica Oquionero, que está ahora con su tesina en el PROIMI, en este tema. Y bueno, ya empezamos a ver en la literatura que se había sugerido con estas especies de polillas que viven adentro de colmenas, se había sugerido que como su dieta natural es la cera de abejas, ellas podían fácilmente pasar de la cera al plástico, que es otro polímero difícil de digerir. Y decían, este artículo que salió de unos españoles y una chica italiana, decían que probablemente hay una comunidad entera de bacterias dentro de estas orugas, que son las Las que se reales encargan de disolver. causantes de esta degradación del plástico. Y entonces ahí entró el PROIMI y el INCIBio. Empezamos a estudiar qué es lo que hay adentro de estas orugas. Bueno, y el camino se empezó a abrir y a abrir de una forma increíble. Empezamos a hacer Ya no solo era estudios reciclar, sino también el de degradar y conseguir una forma biológica que nos ayude a reducir totalmente el plástico, la contaminación que genera. No, Sí, es buenísimo lo que decís, porque este proyecto ha ido creciendo y llamando la atención de mucha gente y de organizaciones, el proyecto de las orugas, te digo. Pero nosotros, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de este proyecto de las orugas, decimos que lo que estoy por decir ahora, que realmente esto va a ser, cuando encontremos la solución, encontremos quiénes son los que degradan el plástico y por qué estas orugas comen el plástico, va a ser una gota en el océano nuestra respuesta, porque realmente se está cortando. ¿Ahí me escuchás? Eh, Hola, hola. Ahora ahí volvió. ¿Ahí volvió? Sí, ahí sí. Nos perdimos.
No, te decía que me encantó el título que le han puesto a esta entrevista de hoy, que se llama Orugas y consumo responsable, porque lo que realmente nos va a hacer cambiar el mundo y nuestra realidad es el consumo responsable. No tanto buscar estas soluciones como curitas cuando ya el daño está hecho y poder tapar la cosa, como sería la solución con las orugas, que sería ponerlas a comer, o sea, ¿cuál sería el punto de las orugas? Ponerlas a comer todo el plástico que nosotros seguimos generando. No Es funciona el mundo. totalmente, es totalmente ilusorio. Bueno, nosotros como científicos estamos recopados de saber cómo funciona y hasta dónde podemos llegar y qué comunidades están asociadas a estas orugas que puedan degradar el plástico, si son iguales las comunidades de aquí que las de China, que las de Canadá. Me refiero a las bacterias. Todo ese tipo de preguntas a nosotros nos vuela la cabeza y podemos estar 3, 5 vidas estudiando esto, chochos, felices. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? El punto es que sigue acumulándose el plástico y realmente, a ver, el año pasado nos han hecho varias entrevistas y los titulares eran la oruga tucumana que va a salvar el mundo. Y es totalmente errado esa idea, porque lo que va a salvar el mundo es simplemente que cambiemos. Y esto, que cambiemos nuestros hábitos. Y cuando decimos consumo Nosotros no lo sigamos responsable, nos destruyendo. referimos. Exacto, y realmente que cada uno de nosotros, los que están escuchando ahora, identifique qué es lo que puede cambiar mínimamente en su entorno, en el día a día, que puede ayudar un poquito más al planeta. Si yo voy al súper y no me cuesta mucho más un paquete de papel que el paquete de plástico, hagamos el esfuerzo y compremos papel, que sabemos que va a terminar degradándose y no va a terminar en un plástico, que no lo he dicho hasta ahora, pero el plástico no se degrada nunca. Aunque nosotros dejemos de verlo, que es lo que pasa con las bolsas oxibiodegradables, que se rompen en pedacitos más chiquitos muy rápido, bajo el efecto de la lluvia, la radiación solar, se rompen más rápido, pero lo único que pasa es que se vuelven más chiquitos y encima no lo podemos limpiar porque no Y lo sí, vemos. Y eso pasa de la tierra hacia abajo, no sabemos si va a las napas, no sabemos si va a los ríos, si se lo comen los peces que nosotros comemos. Es un desastre lo de las oxibiodegradables. Entonces, todo tipo de plásticos que vienen de los hidrocarburos, cuyo origen es un polímero artificial creado por el hombre que viene del hidrocarburo, todos esos plásticos hay que evitarlos. No así los bioplásticos que pueden venir de polímeros naturales, orgánicos, que se están investigando. Bueno, es una carrera contra reloj en ese sentido y hay mucha gente tratando de crear otros plásticos que sean realmente biodegradables y no oxo-biodegradables o oxodegradables, no sé cómo se llaman, pero no hay plástico que venga del hidrocarburo que sea biodegradable. Eso es un truco en el que no hay que caer. Entonces, volviendo a los pequeños hábitos que podemos ir cambiando nosotros, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo soy la oveja negra de mi familia, que bueno, que entre paréntesis a nosotros nos gusta llamar oveja verde de la familia, no negra, que además tiene otras implicaciones como racistas, que obviamente en este tiempo ya está fuera de moda, pero oveja verde está buenísimo porque hay muchas familias que tienen una oveja verde en su seno. Y esa es la persona que quiere cambiar el mundo y que el resto de la familia mira mal, como que, ay, vos siempre con esas cosas extrañas. Si el mundo va a seguir siempre igual, como que no vamos a poder cambiar. Bueno, esos son los desafíos que quizá cada uno de nosotros tenemos en nuestras familias. Es muy común que seamos pocos los que queremos cambiar la realidad. Entonces empecemos con cosas chiquitas, como los que yo acabo de decir. En el súper elijamos las cosas de papel, compremos en la esquina, no compremos
en un local que me tenga que subir al auto, emitir Bien. carbono, además, o sea, emitir gases para ir a comprar mis cosas. Todo eso se llama consumo responsable, implica desde saber de dónde viene el producto que yo estoy comprando, si tratan bien a los empleados en ese lugar. Ese consumo responsable es un concepto gigante y nos hace tan responsables que la gente no quiere. No yo no quiero saber ni de dónde viene. Yo quiero, o sea, si quiero ir al súper a 10 cuadras y quiero ir en la moto, estoy en todo mi derecho, aunque eso emita gases. Bueno, todas esas pequeñas cosas las podemos ir cambiando. Y Es si más, nos hace... ahora se vio Sí, mucho en esto de que tuvimos la cuarentena, de que la gente dejó de salir, dejó la circulación de vehículos, la cantidad de lugares que en días nomás pasaron a ser otra cosa. O sea, ahí nomás vos ves que esos pequeños detalles, la escala, la cantidad de gente que somos, cambian el mundo. Porque es decir, bueno, pero es una vez por todos los millones de personas que están en el mundo. Entonces, ves todos esos cambios, son necesarios. exactamente. Y respecto a eso que vos decís, bueno, se ha visto que cuando en una población X de determinado tamaño, el 30% de las personas empieza a generar otros hábitos y los mantiene, ya eso es contagioso para el resto del 70% de la población. Una vez se pasa el umbral del 30% de personas que empezó a ir caminando a hacer las compras, a usar bolsas de tela, bueno, una serie de cosas que no tienen que ser todas juntas, ojo. Lo que yo quiero decir es que a ver si nosotros pensamos que hay un montón de cosas que estamos haciendo mal, no las podemos quizá dejar de hacer de un día para el otro. Nos pongamos metas, identificamos esas que sí podemos hacer, esa pequeña cosita que podemos hacer ya mañana de una manera diferente. Hay un montón, como les digo, consumo responsable es una lista gigante de cosas, desde investigar qué tiene la comida que te estás comiendo, hasta si tratan bien a los empleados en esa fábrica de la cosa que estás comprando, hasta usar bolsas de papel eh, y bolsas de tela. Bueno, hay cosas mucho más fáciles que otras de hacer, pero si el 30% de las personas logra hacer muchos cambios a la vez, ya el resto se hace camino mucho más fácil para el resto de la sociedad. Y eso se ha visto en psicología mucho y se ve todo el tiempo, la gente que estudia publicidad lo sabe muy bien, que su target blanco es que el 30% de las personas empiecen a hablar del producto tal. Ay, ¿has visto qué bueno el producto nuevo? Tal, tal, tal. Sí, claro, ya se contagia, hay un efecto de contagio porque somos una especie social. Entonces, También esto de lo que vos decías del ser la oveja verde, hay veces que, bueno, es un tiempo que vos sos la oveja y que vos siempre haces esto, pero se contagia hasta entre los amigos. Uno siempre dice, ah, no, a mí me pasó con mi grupo de amigos de que yo vivía retando de no tirar la basura, bla, 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 bla. Y ya es como, no, me van a retar, no me quiero comer ese garrón, y lo empiezan a hacer y ya lo incorporan. O sea, a veces es bueno ser esa ovejita ahí que está, no hagamos, seamos la sí, voz de la conciencia, el Pepito Grillo ahí. Andemos. Y también es sí, bueno lo y que cuando se enteren de los proyectos, cuando uno se entera de proyectos de donde reciben papel para reciclar, bolsas, es bueno también hacer la difusión y acompañarlos porque ayudas a todo esto. O sea, el boca a boca es impresionante, hay que acompañarlo y seguir. Y es como vos decís, si bien la tal, investigación te ayuda a resolver los problemas que estamos teniendo, que ya se vinieron generando antes, que no sea el siempre resolver problemas, sino que evitemos los problemas y solucionemos lo que ya tenemos. tal cual. Eso es ir a la raíz del asunto y ser ciudadanos responsables. Porque bueno, la ciencia puede hacer una parte, pero realmente somos personas íntegras todos y no tiene que ver con ser científico o estar en la ciencia o estar fuera de la ciencia el hecho de cuidar el planeta, no tiene nada que ver con qué es lo que vos haces en el día a día y de hecho un planeta sano
que es el concepto que ahora mismo, luego de esta pandemia, en ecología se está escuchando mucho, una única salud o One Health. Lo pueden buscar en las redes. Ahora se está tratando de integrar todo y de entender que todos nuestros buenos hábitos lo único que hacen es ir a beneficiar la salud de nuestro único planeta o la única salud. La salud del ambiente ya ha quedado en evidencia en todo esto con el coronavirus, ha quedado en evidencia que la salud del ambiente o la no salud del ambiente, que fue el caso, impacta directamente en nuestra salud. Así que hay una sola salud planetaria, si se quiere. Y dejar de... Sí. Creo que se cortó la última parte. ¿Se cortó? Sí, la última partecita. Pero bueno, lo que vos decís es, si bien tenemos que cuidarnos como individuos, no estamos solos en el mundo y no somos un individuo. Y todos estamos conectados, nos guste o no. Como es, lo que vos decías es, si bien estas novedades dan mucha alegría de decir, bueno, vamos a poder reducir plástico, que no sea la salida. Lo del proyecto de tejer con conciencia. Contanos, pues estuve yo chusmeando el Instagram, uno se puede sumar, ¿cómo es un proyecto en el que van y se juntan las personas que quieran participar? Ustedes venden los materiales, enseñan a fabricarlos, enseñan a tejer, contanos un poquito. Bueno, hacemos un poco de todo, Realmente ahora hemos parado un poco con la venta de productos. Nos hemos dedicado bastante, como te contaba recién, varios años a dar un taller gratuito semanal. Ahora hemos parado varias de las actividades relacionadas a Tejiendo Conciencia, a excepción de las charlas o entrevistas de este tipo en las que estamos ahora, y estamos trabajando mucho en concientización. Sí pasamos videitos y siempre enseñamos a tejer de manera gratuita. Si hay gente que quiere que le demos clases, se juntan entre varios, mínimo 10, y nos llaman y les damos clase. Pero ahora estamos muy abocadas a la investigación, en ver qué está pasando en Tucumán con los basurales a cielo abierto. Estamos, afortunadamente, como este proyecto de la oruga ha llamado mucho la atención, también ha llamado la atención de gente que quiere invertir en conocimiento, y entonces afortunadamente una petrolera la petrolera, como son el origen del plástico, necesitan saber como empresa a dónde va a parar todo ese plástico, y necesitan quizá buscar una solución de algo que empezaron ellos a generar sacando el petróleo de abajo de la tierra. Son los primeros que en la cadena de eventos que termina en un paisaje lleno de bolsas de plástico enganchadas en los árboles. O sea, desde la extracción de petróleo que están ellos hasta el final, la parte mala del plástico, que por supuesto tiene muchas cosas buenas el plástico, pero pensando en la parte mala, el punto 1A son las petroleras. Entonces, ellos ahora están financiando algunas partes de estos proyectos que te estoy contando, y una de esas partes es hacer un diagnóstico de los basurales a cielo abierto de Tucumán. Eso implica hacer un seguimiento en el tiempo. Estamos usando imágenes de satélite y también drones para ver cómo va cambiando el volumen de esos basurales a cielo abierto que hay en Tucumán. Y aquí quiero aclarar que en el Gran San Miguel de Tucumán, todos nuestros residuos, en el 60% de los casos en la población de Tucumán, van a parar al vaciadero oficial, que es Overo Pozo, que está cerca de Santiago del Estero, pero todavía queda un 30-35% de Tucumán que tira la basura, y no sé si sabe a dónde va, pero lo que nosotros estamos viendo es que no va a ningún vertedero oficial, sino que se queda en lugares a cielo abierto amontonados, donde se quema cada tanto,
y en el peor de los casos va a parar a los ríos. Entonces, nosotros queremos saber en esta investigación qué implica ese comportamiento individual de tirar la basura, de estar en un municipio que no esté en el consorcio, me refiero a municipios casi siempre en el sur de Tucumán, que no tienen una eficiente recolección de la basura. Bueno, en ese caso, nuestra pregunta con esta investigación es, esa basura que no entra a los sitios oficiales, ¿va a parar a los ríos? ¿En qué cantidades va a parar a los ríos? Si va a los ríos, ¿hacia dónde se mueve? Se mueve como las corrientes que nosotros nos enseñaban en la primaria. ¿Te acordás en geografía? El río se mueve en Argentina de oeste a este. Nuestra pregunta es, ¿pasa lo mismo con la basura? ¿En toda Argentina? ¿O cómo es? Ojo ahí, porque entonces puede ser que Argentina esté aportando a través de todos sus ríos a las islas flotantes del océano, que en el Atlántico Sur hay una isla muy grande que se llama Isla del Atlántico Sur. En total son 11 en todo el planeta, 11 islas que se pueden ver desde el satélite, que es básicamente plástico flotando. Y mucho de ese plástico lo que vemos es apenitas el 10 o menos por ciento de lo que está en la superficie es el 10% y el resto está abajo del mar. O sea, ya es un desastre completo lo que hemos hecho. Nos va a costar muchos años, si es que alguna vez se puede llegar a limpiar ese océano, nos va a costar horrores. Y lo peor es que eso no está detenido. Ese flujo de constante entrada de plástico a los océanos sigue ocurriendo ahora, como si nada, digamos, como si nada. Habría que ver en la pandemia cómo eso ha ido cambiando, cómo esos flujos, esos movimientos, cómo el consumo en general ha ido cambiando, porque yo tengo la esperanza de que esto que nos está pasando nos haga reflexionar un poquito sobre un punto central, volviendo al consumo responsable, que es que nosotros no nos realizamos como personas consumiendo. No nos realizamos, o sea, no somos mejores personas si logramos comprar un auto. Viste que nosotros tenemos muy metido en nuestra cultura esto de que si compramos un auto nos felicitan. Sí. Yo me he dado cuenta el otro día, me he dado cuenta, qué mal, ¿dónde está nuestro foco? ¿Por qué nos felicitan si compramos un auto? Seguro nos felicitan porque ha sido con mucho esfuerzo que nos hemos comprado el auto, pero a ver, habría que darle una vuelta de rosca a eso y no sentir que somos mejores personas o que somos mejores en realidad, en general, porque tenemos cosas, porque podemos consumir o tenemos el mejor televisor, un televisor más grande. Ahí está mal el foco está mal puesto porque eso le cuesta mucho al planeta, porque ese televisor no son como los televisores de antes que duran un montón de años. Ahora las cosas se hacen con una obsolencia programada, se llama, que significa que no te va a durar más de X años. Si pagas un poquito más, te va a durar un poquito más, pero nunca te va a durar como los televisores de antes, que duraban. El otro problema también es de que los objetos con si se rompen ya no los podés arreglar, es como comprar uno nuevo. Cambió totalmente la lógica del consumo. Antes era, bueno, se me rompió, pero puedo arreglarlo y si bien seguís teniendo un consumo es menor al nivel de, bueno, ya está, compro otro. Pues sí. Exacto. Y le seguís costando mucho más al país, al mundo. Al mundo le cuesta mucho más. Entonces, ¿dónde va esa tostadora que ya no te anda? Que el técnico te dice, cómprate una nueva. Te conviene comprarte una nueva, te dice el técnico. Bueno, ¿y qué hago con esto? ¿O qué hago con una heladera? Una heladera que en lugar de durarme 10 años, ahora me dura 7, ponele. O en lugar de durar 20 como le duraba a nuestros abuelos, ahora me dura 7, 10 años. ¿No te sentís mal tirando una heladera? Eso es 90%
cosas que no se van a reutilizar. Y eso que estamos en un lugar donde hay mucha reutilización, hay gente que aprovecha mucho las cosas, y no estamos hablando de lugares como Estados Unidos o Europa, donde casi no se aprovecha nada. De hecho, Estados Unidos ya tiene Estados Unidos, que es un modelo de ambientalismo, realmente lo que hace es mandar toda su basura electrónica y basura en general al sudeste asiático. O sea, ese es el modelo que queremos como humanidad. Ellos mismos... Están escondiendo el problema bajo la alfombra, eso no nos sirve a nosotros. O se lo tiramos a otra persona. Exactamente, es esconder el polvo abajo de la alfombra, como vos decís. Y ni hablar de lo que acabamos de mencionar de las islas de plásticos, que se ve exactamente cuáles son los países que más aportan a esas islas, que más generan basura. Entonces, si se ve una correlación tan grande entre, ahí dice Cheli, los celulares. Ay, los celulares es otro ejemplo tremendo. Sí, como dice Cheli, los celulares ya cada vez te duran menos. Es increíble, y todos los componentes que tienen adentro, en muchos casos son muy costosos de reutilizar, y bueno, los más capos reutilizando celulares están en el sudeste asiático, y por eso muchos de los celulares rotos del mundo se van para allá. Eso le cuesta al planeta muchísimo, porque además todo el carbono que se emite en esos aviones o barcos o en lo que sea que vaya hasta allá, significa que nuestra capa de dióxido de carbono aumenta en grosor, y el cambio climático relacionado a eso se ve aumentado. O sea, ¿y dónde empezó? En nuestras ganas de tener un televisor más grande, o el último celular, o de cambiar de celular. Aunque el mío me funcione, ya quiero cambiar porque me cansé. Entonces, o para estar a la moda, o estar actualizado. Entonces, claro, es... Sí, y lo que vos decías al principio, lo más importante es esto de empezar con los pequeños detalles, porque es ir sumando. Yo empecé a acostumbrarme a comprar cosas que no estén empaquetados en plástico, están en papel. Bueno, ya arrancamos, y de a poquito le vas sumando y se te vuelve el hábito. Y hay cosas que, bueno, voy a decir, como me va a costar más, porque de por sí cómo se mueve el mundo y todo lo demás, como que te tira más para ahí, pero hay que resistirla, hay que ayudar ahí, de a poco. Ahí nos preguntaron en los comentarios dónde se pueden informar mucho sobre la salud del mundo, qué lugares les recomendás a la persona para que lean, aprendan. No. ¿A mí me escuchan o no? Ahí te escucho. Ahí está. Me parece que teníamos una llamada en el medio, pero ahí nos mencionan que se escuchaba un franco, le hablaban. No, yo no Parece. Ahí te escucho perfecto. Te pusiste a hablar, veía que hablabas, pero no te escuché nada. No, si te decía que no te escuchaba, yo tampoco, había interferencia. Bueno, no sé en qué habíamos quedado, pero... Nos preguntaron en los comentarios si hay algún lugar donde les recomendés para saber sobre la salud del mundo, para ver cómo ayudar o qué se podía hacer. Sí, tienen que entrar al sitio de IPBES, IPB-ES. La científica a cargo, digamos, que representa a Argentina es Sandra Díaz, de la Universidad Nacional de Córdoba, así que la pueden buscar a ella directamente, Sandra Díaz, sí. O pueden entrar al IPBES, IPB-ES. Sí. De hecho, ella lanzó un documento hace 2 días para firmar, que está en Google Drive para que todos los que se quieran adherir, donde explica muy bien de qué se trata este nuevo concepto de una única salud, o One Health en inglés, una única salud. ¿Qué es esta idea de que nosotros no podemos estar sanos como Homo sapiens, como humanos, si el resto de las especies no lo está?
y no podemos, así como el panel intergubernamental para el cambio climático está trabajando, que es otra organización que involucra, es parecida al IPBES, involucra científicos, gobernantes de todo el mundo, y ellos están viendo cuánto le cuesta en dinero al mundo emitir gases con efecto invernadero. Bueno, el IPBES está tratando de hacer lo mismo, pero en lugar de decir cuánto le cuesta al mundo en dinero, cuánto le cuesta al mundo en extinción de especies. Dejar de, o sea, no cambiar nuestros hábitos. ¿Cuánto le cuesta eso a nuestro planeta? ¿Cuántas especies se extinguen si seguimos? ¿Ahí me escuchás, Ile? Sí, 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 te estoy escuchando. Ahí está. Sí, ¿Cuántas especies se extinguen si seguimos con X o Y comportamiento? Entonces, sí, ahí está poniendo Gaby Quintana también. Otro sí, ahí, sí, ahí lo... realmente es algo para los estudiantes o cualquier persona de ciencias naturales de la FACU, es algo que tiene que ser ya materia obligatoria, tenemos que conocer estos documentos que se están generando ahora mismo, o sea, es algo, les estoy hablando de algo muy actual, pero realmente el mundo es muy dinámico y tenemos que empezar a cambiar la cabeza más rápido de lo que los libros de texto nos... nos enseñan, porque así nunca nos vamos a poder poner al día si no nos informamos por otros lados de cuál es la movida en general de los científicos que están en el frente de batalla, digo yo. Ellos están en el frente de batalla porque están en comunicación con los políticos, con los que toman decisiones, con los economistas del mundo. Y es paradójico porque a ellos les piden que emitan informes de, bueno, a ver, ¿y cuántas especies ha perdido Argentina con todo esto? Y bueno, ni siquiera lo sabemos porque nosotros los científicos estamos muy atrás en describir especies, no tenemos los fondos, o sea, realmente es una carrera bien a contrarreloj y con las uñas. Hay países que saben exactamente sus listas de especies con el género y el epíteto específico de todos. O sea, tienen las listas y hasta las identificaciones moleculares, usan las técnicas más caras y ya saben qué es lo que tienen. Nosotros ni siquiera sabemos qué hay en el Chaco, por ejemplo, que es donde yo trabajo, en el Chaco biogeográfico, no en la provincia de Chaco, sino en el bosque chaqueño. No sabemos qué hay y ya le están pasando las topadoras por encima a los bosques y ya los están deforestando. Y ni siquiera sabíamos qué había, entonces es como, y no tenemos recursos para eso. Nadie te da plata, en general la gente que se dedica a describir especies se le hace más difícil conseguir financiamiento, a diferencia de otros países. Entonces, en eso, como en muchas otras cosas, nuestro mundo es bastante desigual. Eh, Ahí nos y están preguntando cuál es la importancia de saber y tener la lista de especies, el costo que tiene perder especies. bueno, esa es la pregunta central de todo este esfuerzo del IPBES que les menciono, porque se entiende un concepto central en ecología, que es en lo que yo trabajo, es que a mayor biodiversidad, cuantas más especies vos tengas en un sistema, más saludable va a ser ese ecosistema. ¿Por qué? Porque todas las funciones del ecosistema están siendo cubiertas por esas especies. Por ejemplo, van a estar todos los descomponedores, y cuando digo descomponedores son varias especies que cumplen esa función. Van a estar los que se comen a los descomponedores porque si no hay alguien que se los coma, estaríamos llenos de lombrices, de cucarachas y de todos esos bichos que descomponen. Hay alguien que los tiene que controlar. Estarían los que polinizan, que esto, la polinización, la gente por ahí está más familiarizada con eso porque gracias a la polinización es que tenemos frutas y podemos comer muchas de las verduras que comemos y las plantas en general se reproducen y pueden darle de comer
a los mamíferos que nosotros nos comemos, o sea, tenemos carne y tenemos verduras gracias a la polinización. Están los depredadores que controlan también, bueno, están todas las especies. ¿Qué Toda la pasa? cadena que te va manteniendo el equilibrio y no se te desborde un lado. Están cubiertas. ¿Qué pasa cuando empiezas a perder especies? Como te decía recién que empecé con los descomponedores, bueno, si tenías muchos, por ahí la función sigue siendo cubierta por algún otro. Se extinguieron a una especie, pero capaz que otra la puede suplantar y la reemplaza. Es una especie suplente, ponele, y sigue cumpliendo la misma función. Pero ¿qué pasa si seguimos presionando tanto a ese ecosistema que ya perdemos casi todas las especies descomponedoras y nos queda una? ¿Puede esa especie seguir cumpliendo la misma función? Y si las perdemos todas, ya no Se hay nos cortó la cadena. ¿Qué pasa si no hay descomposición? O sea, si te pones a pensar, se llenaría el mundo de cadáveres y nadie los descompondría, ponele. O se llenaría de materia vegetal que nadie descompone y no entraríamos en este planeta. O sea, es un en extremo lo que estoy diciendo, pero sobre la pregunta de por qué es importante saber qué especies hay, la respuesta es porque cada especie cumple una función ecológica y eh, tenemos que saber si hay muchas o pocas, si se están generando nuevas especies, si esas nuevas especies qué función estarían cumpliendo, si cumplen la función de una manera similar o no. Nos Bueno, marca qué cambios también está sufriendo el mundo. Los seres vivos, como nosotros, que somos seres vivos, nos vamos acomodando a lo que te vas enfrentando. Entonces te dice qué pasó, qué le está pasando al planeta, al lugar donde está esa especie. Te marcan mucho más, son indicadores. Es como una analogía simple, es a mí me empezó a doler el pie, algo debo tener en el pie, algo está pasando. exactamente. Hay alguien que dice yo soy vegetariano. Bueno, está buenísimo pensar en que todo está unido a tu dieta vegetariana o a tu dieta omnívora o a lo que sea que vos comas. Para llegar a ese alimento se ha pasado por una serie de procesos y funciones ecológicas que involucran a muchas otras especies. Es que el ser humano a veces piensa que está solo en este mundo y que todo lo va a poder reemplazar con máquinas. El otro día, esta semana ha salido un artículo de India. Muchos lugares en India y China se han quedado sin polinizadores porque han reemplazado tanto los sistemas naturales, bosques, pastizales, para poner ciudades y cemento, etcétera, que se han ido perdiendo los insectos que puedan polinizar ahí muchos cultivos que están cerca de la ciudad. Entonces, en China se han inventado unos robotitos como unos drones que vuelan, chiquititos, y que visitan una flor y se llevan el polen de una flor a otra flor para poder hacer que el fruto cuaje, que se forme un fruto. Eso es carísimo, polinización por drones. Y esta semana salió uno que estaban probando para abaratar costos de drones, estaban probando burbujas de jabón. Entonces esas burbujas, ¿cómo hacen? Para que peguen una flor, se le pegue el polen y vaya hasta otra flor y polinice. ¿Vos te das cuenta la ridiculez a la que estamos llegando? Y Encima, todo, no solo eso, sino el impacto de, por ejemplo, los drones, la basura que generan, las burbujas, la contaminación que tenés con los jabones en el agua, que no sabes qué desastre puede generar, siendo que la solución más fácil sería, bueno, veamos de restablecer los polinizadores y restablecerlos, pero uno dice, bueno, mejor hagamos máquinas, es como, no. sí, aparte todo el cerebro, todas las horas invertidas en esa gente pensando cómo va a ser para diseñar unas burbujas o unos drones que puedan visitar de flor a otra. Son como muchos recursos humanos, mucho tiempo, mucha plata, con tal de no cambiar nuestros hábitos. Que nuestros hábitos sigan igualitos, que podamos tener nuestro televisor plasma, nuestras zapatillas, nuestro auto. A mí no me vengan con cambios. Hagan lo que tengan que hacer los científicos y los políticos. Hagan lo que sea,
porque a mí no me gusta el cambio. Esa es la actitud, yo creo, de la mayoría de de los individuos de nuestra especie. No nos gustan los cambios y eso nos va a llevar, lamentablemente, También al final. si bien se puede ver todo esto lo ecológico, también tiene un impacto social muy grande, porque a ver, la persona que se puede costear toda esta parte, los estatus sociales, ahí te juegan, te abrís brechas económicas grandísimas, diferencias de vida, de calidad de vida, entonces vos decís, afecta al mundo y al ser humano, que somos parte del mundo. Este concepto de decir somos parte y no estoy sobre es tan difícil. Y te afecta a todo nivel, nos afecta a nosotros, afecta a la biodiversidad, todo. Sí, Y esta política, es un excelente punto el que vos mencionas porque tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora también, incluso con la pandemia y con la capacidad de algunos grupos humanos de poder viajar por turismo o por lo que sea. Eso, eso que puede ser un movimiento individual o muchos movimientos individuales por turismo, puede terminar llegando a un lugar que no está preparado para enfrentar la pandemia, ya sea porque es de una condición económica más vulnerable o también ecológica más vulnerable. Y en este sentido, se me viene a la mente, bueno, yo he vivido muchos años en el Caribe y lo que pasaba todo el tiempo, cada vez que había un huracán o un evento atmosférico fuerte, es que una de las islas de los lugares más pobres del planeta, que es Haití, que está ahí, es un lugar completamente deforestado y al no tener protección de los árboles y no tener básicamente recursos ya, porque habían deforestado todo, está en una situación ecológica extrema, se moría cantidad de gente, mucha gente, o se muere cada vez que pasa algún evento catastrófico en el Caribe. Y en cambio los países que están alrededor, mucho mejor preparados o con más cobertura, más preparados desde el punto de vista ecológico, hay más cobertura boscosa, han cuidado sus recursos mejor, entonces se pueden recuperar más fácil, tienen agua, a los 2 días ya tienen agua potable, Haití puede pasar meses y meses sin poder tener agua limpia y emergen los brotes de cólera y es una cosa enganchada con otra y vos decís, qué tragedia. Bueno, es una cadena de eventos trágicos para esa sociedad. ¿Por qué? Porque no ha cuidado los recursos para empezar. Entonces, no tiene ni para construirse una casa de madera porque ya no hay árboles. El suelo está muy erosionado y no pueden plantar nada. Han llegado a un punto más allá del cual es muy difícil volver para un sistema ecológico, a menos que se restaure, como vos decís, como vos mencionabas recién, bueno, restaurar y recuperar esos polinizadores. Y restaurar es otro lujo, necesitas un montón de plata para restaurar. Y bueno, esos lugares están en lo que se llama una trampa de pobreza, una trampa, están atrapados. No hay plata para restaurar, no hay recursos. Así que pocos recursos los tenés para remediar la situación que se generan por todas esas vulnerabilidades que tenés, un ciclo. es un ciclo que es muy difícil de cortar a menos que haya insumos externos. O sea, que ellos consigan que otro país enchufe recursos ahí, que enchufe plata, recursos humanos, gente que vaya a sembrar y a recuperar los bosques. Bueno, hay muchos ejemplos puntuales en el mundo de cómo destruir un ecosistema y cómo perder especies continuamente, de forma constante, como lo estamos haciendo ahora en todo el planeta, nos puede llevar a un punto de no retorno. Y lo que está pasando con el coronavirus es un llamado de atención muy fuerte y bueno, y que tiene que ver con el consumo responsable también. De hecho, todo empezó por consumir un animal silvestre que no estaba bien tratado para comerlo, y en una frontera con
con el bosque muy cercano. Entonces, cuando uno está deforestando mucho, lo que pasa también es que todos los animales del bosque vienen a esa frontera o a esos pueblos que están aledaños al bosque, como pasa en muchos lugares de Argentina también. Y ahí surgen un montón de oportunidades para virus y bacterias que están en los animales silvestres de saltar hacia el humano. Entonces, esa es otra cosa que tiene que ver con cómo tratamos a nuestros recursos y cómo abusamos de esos recursos. Es decir, al final todo se resume a que seamos consumidores responsables. Si te das cuenta, hay muchos caminos que conducen a Roma, que Roma sería en este caso el consumo responsable. Así que, no sé, Eso sí. es lo principal, o sea, lo que venimos diciendo, el consumo responsable es como el inicio y lo que va a ayudar a que cortemos esta cadena gigantesca de llevarnos a un punto de no retorno que no queremos llegar ahí, no hay otra solución. Y es más trabajo porque es acostumbrarnos a un cambio, a ir muchas veces en contra de todo lo que nos enseñaron, pero que a la larga y en conjunto va a funcionarnos a todos y va a ser mucho mejor para todo el mundo en general. Y esto de si podemos no nos movamos en vehículos, busquemos empaques de papel en vez de plástico, no usemos bolsas descartables, usemos bolsas de tela, recicladas, reciclemos todo lo que se pueda reciclar, reciclemos. Si bien nos gusta estar a la moda y sentir que estamos con lo último, no caigamos en este consumo compulsivo porque no hay necesidad realmente. Y ayudemos en general a que se mueva el mundo de una manera más saludable, porque no estamos solos, no somos los únicos, y si bien aún nosotros podemos decir, bueno, somos los únicos importantes, no es así, pero sin el resto no funcionamos. Y eso ya lo vimos, y del planeta nos tiró varias alertas ya. Venimos con los cambios climáticos, ahora tenemos una pandemia, o sea, nos están diciendo, che, ubíquense un poco. Nosotros vamos a funcionar sin ustedes. Aunque ustedes se vayan, nosotros seguimos. Nos están diciendo cuándo se van, porque queremos volver a estar ahí en ese lugar donde ustedes pusieron una ciudad sin respetar, sin planificación alguna, pusieron una ciudad ahí y nosotros queremos volver ahí. Mirá qué loco cómo empezamos a hablar de la oruga y del plástico y terminamos mostrando que todo está relacionado. O sea que, en verdad, la tarea que hay para hoy, para los que están escuchando, es ver cuál es el cambio que yo voy a poder hacer, cuáles son los que ya hice y cuál cambio adicional puedo hacer mañana. Y sobre todo, ¿cómo hago para contagiar a los que están alrededor mío? Porque hablando del efecto de contagio del que hablábamos recién, es bien importante que esto no sea un comportamiento individual. Es bien importante empezar a entusiasmar al resto de la gente porque estamos muy a tiempo todavía. Los números son oscuros y son negros y uno se puede recontra deprimir si quiere porque motivos hay para deprimirse si uno empieza a ver las cifras. Pero nos tenemos que agarrar de esta única idea que es real y está comprobada, que es que tenemos tiempo, por lo menos hasta el 2030, según el IPES, no es mucho tiempo, tenemos por lo menos 10 años para cambiar nuestros hábitos. Nos pongamos la camiseta y seamos la ovejita verde esa que necesita este mundo. Capaz que nos podemos sentir un poco mejor si en lugar de comprarte la campera nueva, haces intercambio de ropa con tus amigas. Nosotros en el instituto lo hacemos, ya no compramos ropa, nos intercambiamos ropa y es mucho más divertido, porque es re gracioso, porque nos decimos, bueno, esa ropa era mía, ¿no? Te queda mejor a mí. Y nos jodemos, pero ya hace varios. Te genera también otros vínculos, esto que mencionás, el vínculo social, genera muchos contactos, conocer gente, experiencias, no solo es algo para que es individual, sino que hacemos un grupo, empezás a generar vínculos, esto social que tanto nos gusta y que ahora tantos extrañan, es como te genera esos vínculos, te hace sentir acompañado y de a poco vas viendo que somos muchos los que estamos acá.
Y sí, exactamente. Y vas viendo que el consumo de algo nuevo, bueno, capaz que está bueno un ratito, pero a la larga es mejor hacer todo esto que estamos diciendo ahora. Y no, Bueno, muchísimas gracias, Caro. La verdad me encantó el programa, me divertí un montón. Me encanta el concepto de ovejitas verdes. Por favor, todos sean ovejitas verdes y avisen, contagien su color. sí, Así, muchísimas gracias. Seguro nos estaremos viendo en algún otro programa o hablaremos. Muchas gracias, ¿no? gracias. Nos vemos. Igual les recuerdo para los que les interesen, el programa va a salir al aire por la radio Universidad, los martes sale, lo vamos a subir a YouTube, al video, igual va a quedar en Instagram, así los pueden ver y recuerden de ser agentes de cambio, lo que necesitamos ahora y lo que el mundo nos está pidiendo. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos.